¿Qué tal, hermanos? En este día únicamente vengo a darle una pequeña respuesta al señor Luis Bustos, que es protestante, sobre, eh, podría decirse un comentario que él hizo sobre el debate que tuvo Betty con Salvador sobre el canon bíblico. Eh, Anteriormente ya analicé este video que él hizo, que dura aproximadamente 9 minutos por ahí, y me encontré, ya tengo mis apuntes con tres puntos principales que él topó, por así decirlo. Topó tres puntos principales, pero lo curioso es que este señor se contradice en los puntos que él mismo topa, y por eso vamos a escucharlo. Una disculpa muy grande, se está deteniendo el internet. Espero que podamos proseguir con este video. Bueno, le estaba comentando cómo nosotros podemos saber cuando las cartas son inspiradas de Dios y cuando son de Dios, son inspiración de Dios. ¿Cómo se definió el canon, la regla? Bueno, existe con anterioridad una normativa, y esa normativa es el Antiguo Testamento. De hecho, no son dos libros diferentes uno de otro, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es un solo narrativo. Estamos viendo, si lo vemos en un sentido general, es un solo narrativo, el cual, pues bueno, el actor principal o la fuente principal o la persona principal es Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesucristo únicamente. Habla de la salvación, habla de la caída, la salvación y la redención del hombre. Entonces, sacar todo esto fuera de contexto, bueno, tenemos entonces ante nosotros un falso evangelio, falsos libros que no son inspirados de Dios. Por ejemplo, nada más que aquí el señor Guido Rojas, bueno, no, mete otros prototipos para querer desviar la atención en este orden de ideas. Le estoy comentando, le estoy ejemplificando cómo una carta podemos saber si es de Dios o no. Lo mismo que decía la señora Betty ayer. ¿Cómo puedes saber una carta si es de Dios o no es de Dios, si es inspirada de Dios o no es inspirada de Dios? Bueno, lo que no contradiga el Antiguo Testamento, lo que no contradiga las palabras de Dios, automáticamente se puede considerar palabra de Dios. Pero siempre meten diligencias externas, nada que ver una cosa con otra. Bueno, lamentablemente el otro video se me coartó, ahora no va a salir con que yo lo quité, para nada. De hecho, nos han quitado varios videos. A mí el hermano Barragán los han borrado. Bueno, ¿por qué los borrará? No sé por qué los borran. Pero digo, si no tienen nada que esconder, ¿por qué no los borren? Que los dejen. Pero siempre salen con que siempre se borran los videos, supuestamente. Pero bueno, la idea es esta. ¿Cómo nosotros podemos saber que las cartas de Pablo, ¿verdad?, eran inspiradas de Dios? ¿Cómo podemos saber que los 66 libros, ni siquiera los libros que tiene la Iglesia Católica no son reales? Son libros deuterocanónicos. Si fueran palabra de Dios no se les llamaría deutero. Desde ahí estamos mal. La Iglesia Católica no se atrevería jamás a llamarlos palabra de Dios. ¿Por qué? Por los errores garrafales que hay en ellos, ¿sí? Bueno, este es otro punto. Bueno, el primer punto que él topa dice que todo lo que no contradiga el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Pero aquí en su afirmación existe lo que es una falacia lógica, y lo voy a explicar por qué. Dice, primer punto, lo que no contradiga el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Entonces aquí tendría que preguntarle al señor Luis Bustos, ¿por qué él no incluye a la Didache en su canon bíblico? Pues recordemos que la Didache es un escrito apostólico, el primer escrito oficialmente cristiano, que fue escrito del año 40 al año 80 aproximadamente. Aunque la Didache es un escrito que no se conoce exactamente su autor, tenemos que recalcar que es un escrito en el que se recopila lo que es la enseñanza apostólica. Entonces, si es la enseñanza apostólica, no puede tener contradicciones con el Antiguo Testamento. Y si el señor Luis o cualquier otro hermano separado quiere decir que o va y busca en la Didache y quiere encontrar cualquier error que tenga la Didache en contradicción con el Antiguo Testamento, entonces con esa misma lógica, lo que nosotros tendríamos que hacer es también dudar de los demás
de los demás escritos del Nuevo Testamento. Porque si la Didaché, que recoge lo que es la enseñanza apostólica, la enseñanza de los apóstoles, está equivocada, entonces cualquier otro escrito del canon que sí consta en el canon bíblico, que también es de los apóstoles, ¿quién nos asegura que no está equivocado? Entonces, es esta la pregunta que se le debería hacer al señor Luis. Si todo lo que no contradiga al Antiguo Testamento es palabra de Dios, entonces ¿por qué la Didaché no está en su canon bíblico? Este es el primer punto y no se olviden de este primer punto porque después viene en contradicción con otro punto que él mismo topa. El primer punto dice, lo que no contradiga al Antiguo Testamento es palabra de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué él no tiene la Didaché en su canon bíblico? Vamos a ver el segundo punto que él pone. Las contradicciones que hay, los errores históricos y lo peor del asunto, que van en contra de la misma palabra de Dios. Entonces, en este orden de ideas, estamos viendo cómo la señora Betty, pues no dio una. Este es el punto que estoy haciendo este video. No dio una sola respuesta. Solamente evadió, solamente atacó. Pero bueno, qué bueno por el hermano Barragán, que expuso correctamente, coherentemente, con argumentos sabios, con argumentos bíblicos y históricos. En este caso, los padres de la iglesia, que no nada tiene que ver con la iglesia católica, que la iglesia católica fue siglos después. Aún así, si fueran los padres de la iglesia, supuestamente la iglesia católica, bueno, yo les pregunto y le pregunto al señor Guido Rojas, y mientras no me conteste esto, entonces no podemos pasar al siguiente punto. Bueno, vamos a ver a los demás católicos. Bueno, este es el tercer punto. El segundo punto que él topó, y ustedes pueden retroceder el video, es el que dice que él rechaza lo que son los deuterocanónicos porque tienen errores y contradicciones. Igualmente aquí contiene una falacia a nivel lógico. ¿Por qué? Porque lastimosamente este argumento que el señor Luis y no la mayoría, todos los protestantes usan diciendo que los libros deuterocanónicos no son inspirados porque tienen supuestas contradicciones o imprecisiones históricas, no es un argumento protestante, sino es un argumento ateo. ¿Por qué lo digo? Porque esto lo pueden confirmar cualquier hermano católico o protestante que hable o haga apologética contra lo que es el ateísmo. El ateísmo tiene un caballo de batalla contra el cristianismo y ese caballo de batalla se llama las contradicciones bíblicas. Yo hago apologética no únicamente en defensa contra el protestantismo, sino también contra el ateísmo. Y más de una vez, los ateos, el argumento que me han puesto es que la Biblia contiene contradicciones. Por lo tanto, este argumento que el señor Luis da de que los deuterocanónicos tienen contradicciones y por eso no son palabra de Dios, no es un argumento protestante, es un argumento ateo. Y aquí el propio señor Luis se pone la soga al cuello. Primeramente, ¿por qué? Porque si vamos a hablar de errores a lo que son errores a lo que son las imprecisiones históricas, entonces el señor Luis no debe ser protestante, sino ateo, porque imprecisiones históricas no lo contienen únicamente lo que son los libros deuterocanónicos, sino también contienen imprecisiones históricas, aquellos libros canónicos. Un ejemplo, Primera y Segunda de Samuel contienen una gran imprecisión histórica, pero no sé si él lo sabe o no. Por lo tanto, si él va a seguir utilizando el argumento de que las imprecisiones históricas son errores y por eso los deuterocanónicos tienen imprecisiones y hay que desecharlos, entonces ese argumento no sirve porque los libros que él tiene en su Biblia de 66 libros, aquellos que tanto él como nosotros consideramos inspirados, esos libros también contienen imprecisiones históricas. Así que si las imprecisiones históricas, supuestos errores, es un pretexto para desechar algunos libros de la Biblia, entonces él debería desechar también los libros que él considera inspirados. Y en lugar de ser protestante, tendría que ser también ateo. Pero bueno, otro punto que el señor Luis da es aquel de que
los deuterocanónicos no son inspirados porque supuestamente contradicen a la doctrina o a la palabra de Dios, pero eso él aquí en este video no lo explica ni a qué se refiere, aunque nosotros ya sabemos a qué se refiere cuando nuestros hermanos protestantes dicen que los deuterocanónicos contradicen a la palabra de Dios, se están refiriendo a que contradicen a lo que ellos creen. Pero aquí hay un problema para esta interpretación. ¿Por qué? Porque si todo lo que contradice a lo que es la enseñanza protestante, entonces no tendríamos que únicamente desechar lo que son los deuterocanónicos, que ellos mal llaman apócrifos. Si todo lo que contradice a la doctrina protestante fuese desechado, entonces nos quedaríamos sin más de media Biblia, porque esto es lo que casi toda la Biblia contradice a las doctrinas protestantes. No solamente los deuterocanónicos, sino casi toda la Biblia, más de la mitad de la Biblia, por no decir toda, tendría que ser desechada si seguimos la lógica del señor Luis. Por lo tanto, este argumento que él da en este segundo punto de contradicciones, de imprecisiones históricas, es un argumento ateo, no es un argumento protestante. Por lo tanto, si él sigue utilizando este argumento de que contiene contradicciones, contiene imprecisiones históricas, entonces él debe convertirse al ateísmo, porque toda la Biblia contiene imprecisiones históricas, no únicamente los deuterocanónicos. Y no por eso, por esas imprecisiones históricas, vamos a decir que no son inspirados. Vamos a ver qué más es lo que dice. El tercer punto, quiero que recuerden el primer punto que él dijo, que lo que no contradiga el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Y ahora quiero que escuchen el tercer punto que él da. ¿Acaso los padres de la iglesia son inspirados por Dios? ¿Los padres de la iglesia son inspirados por Dios? Porque si son inspirados por Dios, hay que meterlos en el canon de las Escrituras, ¿no cree? Entonces, si no son inspirados de Dios, ¿cómo pueden ellos hacerlos valer como autoridad? La única autoridad competente son lo que está escrito hasta Apocalipsis, que ahí se cerró prácticamente el canon de las Escrituras, con Apocalipsis, con la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿de dónde sacan que los padres de la iglesia pueden tener autoridad? No la pueden tener. Porque si así fuera, entonces tuviéramos otro canon aparte. Y no se contradecirán. Y todo lo que digan los padres de la iglesia tendrían que aceptarlo como verdadero. Lo cual, hay muchas cosas que están aún en contra de la iglesia católica. Y eso es lo que no ven ellos. Ellos nunca lo van a ver de esa manera. Pero bueno, no nos distraigamos del punto. El punto esencial es de que la señora Betty no dio una. Solamente se dedicó a ofender al hermano Barragán. Qué bueno por el hermano Barragán que no la dejó que se saliera por la tangente, ¿verdad? Y que realmente nunca respondió una pregunta, una sola pregunta, nunca respondió. Jamás respondió la señora Betty. Solamente sacó conclusiones, solamente ofensas, argumentos ad hominem, que es lo más básico de ellos que siempre hacen. Puro argumento ad hominem. Y eso nos habla a mí, o me habla a mí, que no tiene ningún argumento sólido. Eso es más que nada. Un momento. Pero nosotros sí podemos definir que los